en su versión 2018. ISO 45001 está considerado como el primer estándar internacional para la gestión de salud y seguridad en el trabajo. Si bien es cierto, ya teníamos un estándar previo, que era el OSAS 18001, este no era internacionalmente aceptado. OSAS 18001 fue adoptado por muchos países, incluyendo México, que tuvo sus variaciones de la norma, o Uganda, que tuvo que incorporar la normativa OSAS 18001 a su legislación. Sin embargo, no es un estándar internacional, de la forma en que ISO se convierte en un estándar internacional. Y bien, para el día de hoy seré su presentador. Soy Cristian López, ingeniero en producción industrial, y soy especialista en sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional. Soy auditor líder formado en OSAS 18001 y estoy en proceso de formación como auditor líder en ISO 45001. Y justamente este proceso de formación es el que me llevó a la idea o a la necesidad de crear esta sección de entrenamiento para que las personas que están considerando tener un sistema de gestión o hacer un cambio hacia ISO 45000 puedan comprender un poco de cuáles son las diferencias, las mejoras que presenta ISO con respecto a OSAS. Recordándoles que la grabación de este webinar junto con la presentación del mismo estará disponible en nuestro canal de YouTube y está también disponible para accesar a través de nuestro sitio web. Recordando también que las personas que estén presentes en este webinar tienen la ventaja de que podrán contar con nuestra guía de implementación de la normativa ISO 45001. Es una guía rápida de implementación que incluye los principios básicos para implementar un sistema de gestión, las diferencias clave entre una y otra norma y algún pequeño plan de acción que puede servirles para tomar los primeros pasos hacia esa certificación. Estoy viendo en el chat, tenemos problemas de audio. Déjenme revisar un par de detalles para... Tratando de escuchar ahora, aparentemente se escucha mejor. Les agradezco y gracias por el comentario del audio. Por favor, comentarme si en algún momento de la presentación vuelve a fallar para poder hacer los ajustes correspondientes. Y bien, para comenzar, el estándar OSAS y el estándar ISO son estándares específicos para la gestión de salud y seguridad ocupacional. El estándar OSAS 18001 nació o fue publicado por primera vez en 1999. Casi 20 años después se publica por primera vez ISO 45001. Ambos están enfocados hacia el mismo objetivo de prevenir y disminuir la cantidad de accidentes en el trabajo, y ambos buscan hacer esto de una manera estructurada a través de un sistema que permita controlar los riesgos, tomar acciones para prevenirlos y tomar acciones de revisión de los mismos. La normativa OSAS, al ser un sistema de gestión, está estructurada en base a la metodología de PHBA: planear, hacer, verificar y actuar. Básicamente es la estructura que la mayoría de sistemas de gestión para cualquier tema manejan. Es empezar a planificar cuál es el objetivo, empezar a tomar las acciones para cumplir ese objetivo, verificar cómo va el avance de las acciones que estamos tomando y por último actuar si encontramos alguna desviación en esos avances. Entonces OSAS está muy bien estructurado, tiene un sistema de gestión bastante sólido para la gestión de riesgos que incluye la planificación, el análisis y el control de los riesgos que encontramos en los procesos. Y ahora bien, si ya existe OSAS, si tenemos un sistema de gestión que controla la salud y seguridad ocupacional, ¿por qué la necesidad de otro? Y aquí es donde nace ISO 45001.
Si revisan la última revisión que OSAS tuvo a esa norma fue en el 2001, el 2007, disculpen, fue en el 2007. Entonces ya tiene más de 10 años sin revisar y generalmente se necesita una revisión antes de los 5 o antes de los 10 años de las normativas. Entonces, esa revisión necesaria básicamente se está reemplazando por una nueva norma. Esa nueva norma es una normativa ISO que, como las últimas versiones de sus normas ISO 9000 e ISO 14000, ISO 45000 tiene una estructura de alto nivel. Una estructura de alto nivel básicamente es una estructura de requisitos que son estandarizados entre estas tres normas. Entonces, los requisitos principales de ISO 14, ISO 9 e ISO 45 son bastante similares. Y eso permite homologar y armonizar las normas y permite a las empresas tener varios sistemas de gestión sin tener una gestión muy compleja. ISO nace a partir de una propuesta en Nueva York en junio del 2013. Es donde ve la luz por primera vez la iniciativa de ISO 45000. Luego, entre el año 2014 y 2015, se comenzó el proceso de borradores, el proceso de elaboración de las normas técnicas y el proceso de revisión de esos borradores. Una normativa tiene que pasar un proceso de creación, por supuesto, y luego de revisión. Y esto fue lo hecho entre 2014 y 2015. Entre 2016 y 2017 se tuvieron las votaciones finales para definir si este era el estándar que iba a quedar finalmente. Ya en el 2017, hacia finales del año, se tiene el borrador final de la norma y el cual fue publicado en marzo del presente año. Hace aproximadamente 5 meses se publicó la normativa oficial, que es la que estará disponible por los próximos, considero que unos 10 años, por la estructura de alto nivel que tiene, que es una estructura bastante avanzada. Consideramos que esta norma va a tener una vigencia de aproximadamente 10 años, entre 8 a 10 años hasta su próxima revisión. Entonces, como platicábamos, el proceso de creación de ISO 45000 tuvo muchos sectores implicados. De hecho, en total hubieron aproximadamente 8.000 comentarios realizados a los borradores y a las normativas y a las normas técnicas, porque la creación del estándar se hizo por personas especialistas en el tema, pero luego se somete a un proceso de consultas y comentarios con el involucramiento de los sectores de trabajadores, con el involucramiento de las industrias e incluso el involucramiento de muchas organizaciones sindicales. Entonces, luego del proceso de consultas y comentarios, la normativa pasa al proceso de votación y aprobación, que recibe los comentarios finales antes de poder publicarla. Entonces, la normativa ISO y cualquier otra normativa ISO pasa por un proceso largo y un proceso de mucha revisión antes de poder ver la luz. Entonces, los estándares y los requerimientos son el proceso de homologar muchas industrias y el proceso de homologar muchos procesos para que sea lo más universal posible y lo más adaptable posible a cualquier organización. ¿Cuáles son los objetivos finales de ISO? Es básicamente diseñar un proceso, un sistema de gestión que permita prevenir los accidentes. Ahora, aquí viene una de las principales herramientas de ISO con respecto a OSAS. OSAS es un sistema de gestión de riesgos profesionales. ISO es un sistema de gestión proactivo de riesgos. Si bien es cierto, OSAS también se enfoca en la prevención, pero el centro principal de ISO 45000 es la prevención proactiva de lesiones y enfermedades. Entonces, esto involucra mucho al liderazgo de la empresa. Por liderazgo uno podría pensar en gerentes, jefes, pero vamos a ver un poco más adelante cómo el liderazgo tiene que permear a toda la organización.
Bien, revisamos el audio, espero que esté bastante mejor ahora. Gracias por los comentarios. Bien, ya viendo un poco de qué es ISO y cuál es su diferencia estructural con respecto a OSAS, aquellas empresas que ya estén certificadas en OSAS 18001 deberían ir pensando en hacer un cambio en un periodo de 3 años. 3 años desde la publicación de ISO 45001, que fue publicada en marzo. Entonces se espera que para el 2018 las empresas comiencen a conocer el estándar. El estándar fue lanzado hace poco, entonces el proceso de conocimiento y el proceso de adaptación básicamente va a requerir del resto del año. Para el 2019 se espera que las empresas comiencen a hacer sus evaluaciones iniciales. Los gap assessment que básicamente funcionan para saber dónde estamos, para saber qué nos falta y saber qué procesos hay que poner en marcha para tener una certificación o para tener un sistema funcionando en base a ISO 45000. Para el 2020 se espera que ya estén las primeras auditorías de prueba en las empresas, empezar a correr auditorías internas básicamente para probar el sistema y ver cómo va avanzando. Y ya para el 2021 tener una certificación de ese sistema, si es así que lo desean. Un punto importante a mencionar es que tanto OSAS 18000 como ISO 45000, como cualquier otra normativa, no son normativas obligatorias. Todos estos son estándares voluntarios para aquellas empresas que quieran tomarlos. Y bien, ¿qué pasa después del 2021? ¿Qué pasa una vez que se haya completado el proceso de transición hacia ISO 45000? Pues bien, aquellas empresas certificadas con OSAS 18000 pueden mantener su estándar, pueden mantener su certificación. Recuerden que este es un estándar privado, es un estándar que funciona en base a las casas auditoras, que funciona en base a organismos internacionales que mantienen actualizando las normativas técnicas. Entonces, siempre y cuando hayan casas auditoras dispuestas a continuar certificando, y siempre y cuando hayan organismos técnicos dispuestos a seguir revisando la norma, las compañías pueden continuar con su estándar OSA 18000. Sin embargo, y haciendo una analogía muy similar a la tecnología, las computadoras aún pueden funcionar perfectamente con Windows 95 o con Windows 97. Sin embargo, no hay actualizaciones para esas versiones del software. Eso básicamente es lo que ocurriría con la normativa OSA 18001. Las empresas pueden continuar con la normativa, sin embargo, no van a tener actualizaciones de las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias que se apliquen al sector de salud y seguridad. Básicamente, de aquí a unos años, el estándar quedará básicamente obsoleto. ¿Y cuáles son las diferencias principales entre OSAS 18000 e ISO 45000? Hay una serie de diferencias grandes, desde las más imperceptibles hasta algunas muy perceptibles. Nosotros queremos hacer nuestra diferenciación basada en 3 aspectos: las diferencias conceptuales entre una y otra norma, las diferencias en definiciones de términos entre una y otra norma, y las diferencias estructurales entre ambas. Entonces vamos a evaluar cada una de estas diferencias, cada uno de estos factores, para considerar cuáles son los cambios a los que tendríamos que exponernos. Bien, para comenzar, las diferencias conceptuales es muy básico. ISO 45001 está basado en procesos, a diferencia de OSA 18001 que está basado en procedimientos. OSAS es una norma muy documentada, es una norma muy específica que habla de tener procedimientos escritos. ISO 45001, como las otras ISO con estructuras de alto nivel, ya cambian los términos de procedimiento documentado a información documentada y quitan el requerimiento de que muchos procedimientos estén prescritos. Le da la libertad a la compañía de definir cuáles son sus procedimientos escritos. Y no hay una obligatoriedad de que las empresas documenten los procesos, a menos que la norma misma indique que ese es un proceso que tiene que estar obligatoriamente documentado.
Otra diferencia conceptual es que ISO considera riesgos y oportunidades. OSAS únicamente considera riesgos. Las oportunidades realmente no son riesgos en sí mismas, pero podrían ser eventualmente peligros o podrían ser eventualmente situaciones que lleven a dificultad para cumplir el sistema de gestión. Entonces, no se consideran únicamente los riesgos del proceso en ISO 45000, sino que además de eso se considera también cualquier oportunidad que pueda haber en el futuro para que el sistema de gestión no funcione de manera apropiada. ISO 45000 también abre el espectro al cumplimiento regulatorio. Cuando se habla de cumplimiento legal en OSAS 18001, básicamente se limita al cumplimiento legal local de cada uno de los países. ISO 45001 amplía este parámetro y nos habla de cumplimiento de legislación local, cumplimiento de acuerdos internacionales y cumplimiento de acuerdos internacionales. Entonces ya incluye otras normativas que muchos países no tienen considerado dentro de su ley y amplía el espectro para el cumplimiento de las mismas. Entonces se vuelve una norma regulatoriamente más robusta. Nos lleva a evaluar no solamente lo que nuestra ley dice, que las leyes latinoamericanas tienden a ser un poco escuetas en la información que incluyen, sino que ISO nos permite también ampliar a normativas internacionales, que generalmente son un poco más estrictas y un poco más fuertes para el cumplimiento de normativas. Estos son básicamente los conceptos, diferencias conceptuales entre una y otra norma. Luego, las diferencias en definiciones o las diferencias en términos, básicamente hay 8 a 10 términos que se consideran claves en el cambio. Uno lo platicábamos hace unos minutos, que es la información documentada. Los procedimientos se vuelven cosa del pasado, los procedimientos escritos. Sí es recomendable y por supuesto cada empresa define cuándo tener procedimientos escritos. Sin embargo, no se vuelve una obligación de la norma tener un procedimiento por escrito. Nosotros definimos cuándo va a ser necesario documentarlo y cuándo no. ISO 45000 lo que menciona es información documentada, registros documentados. Y a menos que la norma indique en un requisito que tiene que haber un documento escrito, se considera que el resto de documentos pueden ser digitales, pueden ser instrucciones visuales, pueden ser instrucciones habladas, siempre y cuando se evidencie el cumplimiento de esas instrucciones o de esos procedimientos. Otro punto importante es el de partes interesadas. OSAS 18000 no considera el concepto de partes interesadas dentro de su normativa. ISO incluye a cualquier comunidad, cliente o institución gubernamental que tenga que ver con nuestro proceso, que pueda ser afectada o que se vea afectada por nuestro proceso. Entonces hay que considerar también dentro de nuestro sistema de gestión a esas partes interesadas. También nos habla del contexto de la organización. El contexto básicamente es todos los factores internos y externos que apliquen a la operación de nuestra empresa. Aspectos culturales, aspectos de empleo, aspectos legislativos, son algunos ejemplos de contextos de la organización. ISO 45000 también habla bastante sobre el tema de contratistas, proveeduría o outsourcing. OSAS 18000 se queda un poco corto con el control de las empresas o personas que no son empleados directos de la compañía. ISO se vuelve un poco más estricto al momento de evaluar contratistas, outsourcing o empleados temporales. Básicamente lleva a que nuestros requerimientos con ese tipo de personas o empresas sean los mismos que vamos a tener con nuestros empleados. Nos lleva a evaluar la gestión de seguridad de proveedores o de contratistas. OSAS 18001 también necesita tener un representante de la dirección, necesita que se nombre un representante de la dirección. Y esta es una de las claves que cambia en la norma. ISO 45001 no requiere que se nombre un representante de la dirección. ISO 45001 básicamente requiere que toda la organización demuestre el liderazgo.
El cambio principal es que en el pasado se esperaba que el representante de la dirección, o se acostumbraba que el representante de la dirección fuera el gestor de salud y seguridad ocupacional, o el gerente o el coordinador de salud y seguridad ocupacional. Y muchas veces la responsabilidad caía directamente sobre él. Ahora, ISO 45001 viene a poner la responsabilidad en todas las personas, en toda la organización, y todos tienen que demostrar ese liderazgo. El concepto de consulta y el concepto de participación a los empleados cambia. OSAS 18001 nos habla mucho de consulta y participación o comunicación, y eso básicamente se cumple con una reunión donde se le comunica a los empleados nuevos procesos o nuevas políticas o nuevas normativas. En ISO 45001 se requiere que las personas participen en todos los procesos, que las personas participen y den sus comentarios sobre los nuevos cambios que van a haber en la organización. Y esto tiene que ser demostrable. El concepto de involucramiento también, por supuesto, es muy aplicable a lo que acabamos de conversar. Es cómo se demuestra que las personas están involucradas en el proceso, involucradas en la gestión de la seguridad. Y el concepto de liderazgo, como lo hemos venido discutiendo, un cambio sumamente fuerte entre las dos normas. El liderazgo se vuelve la clave de la implementación de ISO 45001. Ahora veremos las diferencias estructurales. Entonces, básicamente, cómo está estructurada la norma. Y aquí es donde aplica el concepto de estructura de alto nivel. OSAS 18001 básicamente tiene 4 criterios. El criterio más amplio o más extenso es el 4, que básicamente habla de los requerimientos del sistema. Los primeros 3 criterios son el alcance, referencias y definiciones, que son puntos más teóricos, pero a partir del requerimiento 4 empieza básicamente el cómo debería funcionar un sistema de gestión basado en OSAS 18000. Y nos habla de los requerimientos generales, nos habla de la política, de la planificación, operación y revisión. Es un proceso, como veíamos al inicio, muy basado en el estándar PHBA o en el ciclo PHBA. ISO 45001 habla un poco más o extiende un poco más su espectro e incluye nuevos requerimientos. Amplía los requerimientos de 4 a 10, siempre siendo los primeros 3 la parte más teórica de la norma, entre alcance, referencias y términos. Pero ya vemos el punto 4, el criterio 4, habla del contexto de la organización. El punto 5 ya habla de liderazgo. Estos dos son completamente nuevos. Luego habla de la planificación, el tema de recursos, que también es nuevo, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora continua. Recuerden que los sistemas de gestión tienen que tener en sí mismo un concepto de mejora continua, porque así no pueden ser estáticos, no pueden mantenerse igual por mucho tiempo. El concepto principal o el objetivo principal de cualquier sistema de gestión debería ser buscar la mejora continua. Ahora veremos un poco de la estructura completa de la norma. Vamos a revisar los 10 requerimientos uno a uno. Vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre OSAS e ISO. Entonces, el criterio 1 y 2, como platicábamos, son temas más teóricos, temas más conceptuales. Habla del alcance y las referencias de ambas normas. El alcance, pues, es algo importante que hay que definir dentro de la organización, es qué tan robusto o qué tantos procesos va a alcanzar nuestro sistema de gestión. El tema de referencias, pues OSAS se hacía mucha referencia a guías técnicas o a documentos de la Organización Internacional del Trabajo. ISO 45001 no tiene ninguna referencia técnica, sino que básicamente incorpora estos criterios dentro de su normativa. El término de términos y definiciones, el concepto de términos y definiciones, hay otro cambio importante en esta sección, y es que ISO 45001 hace mucho énfasis en la prevención, en implementar procesos para eliminar las causas potenciales de una desviación. No solamente aplicar acciones correctivas,
no simplemente corregir, sino prevenir posibles recurrencias, prevenir cualquier causa potencial de una desviación. Disculpen, creo que tuvimos una desconexión. Muy bien, continuando. Luego pasamos al tema de contexto de la organización. Básicamente, como conversábamos, es comprender qué factores afectan la organización, qué factores afectan la operación de la empresa. Entender las necesidades de los trabajadores y documentar las necesidades en un plan de mejora, entender esas necesidades de las partes interesadas, determinar el alcance de nuestro sistema de gestión y comprender esos procesos. Ahora bien, cuando hablamos del alcance del sistema de gestión, ISO 45000 introduce un cambio importante con respecto a OSA 18000. Para ISO, el sistema de gestión debería ser aplicable donde una persona realiza su trabajo, el lugar físico, o los lugares donde una persona tiene que ir para realizar su trabajo. Entonces, si hablamos del contexto de una fábrica o de una planta operativa, ISO 45000 amplía el contexto y lo saca de la fábrica, lo saca del espacio físico. Y si una persona tiene que movilizarse, hacer un pedido, hacer una venta o hacer cualquier proceso fuera del espacio físico, también hay que implementar nuestro sistema de gestión para esos lugares hacia donde la persona va. Entonces, amplía el alcance. Y en comparación con OSA 18001, pues básicamente se queda en requerimientos generales y en definir y documentar el alcance. Liderazgo, pues hemos conversado que liderazgo es un cambio importante en la normativa. El liderazgo tiene que ser demostrado por todos los niveles. Cada líder, cada jefe tiene que demostrar cómo se está involucrando en el sistema de gestión. Cada persona debe demostrar cómo lidera en salud y seguridad. Entonces, ya cambia el liderazgo y la responsabilidad de únicamente el Departamento de Seguridad Industrial o de EHS y pasa a toda la organización. En temas de aplicación, pues hace el cambio de riesgos y oportunidades, además de solo riesgos, como habla OSOS. ISO 45000 considera que tienen que tomarse acciones para eliminar las oportunidades de los riesgos. OSA 18000 habla de que tienen que tomarse acciones para controlar los riesgos. Entonces es un poco más completo el enfoque que le da ISO 45. El tema de recursos es un tema completamente nuevo. Hace énfasis en cada uno de los recursos que debe ser aplicado para cumplir cada cláusula, ya sea el tema de competencia, entrenamientos, información, dinero, recursos físicos, cualquier recurso que sea necesario para aplicar y para cumplir el sistema de gestión. OSAS 18001 pues únicamente habla de recursos, roles, responsabilidades y competencias, pero lo hace de un aspecto mucho más general. ISO 45001 incluye cada uno de los aspectos de recursos a cada requerimiento de la norma. Para la operación,
ISO también amplía el concepto de operación desde más allá de solamente controlar los riesgos a ISO, que necesita que los riesgos sean planificados, que las operaciones sean planificadas y sean controladas. Habla del manejo del cambio, un tema relativamente nuevo para estas normativas. Cómo los cambios pueden afectar los procesos. Y como platicábamos antes, también hace mucho énfasis en el outsourcing, contratistas y empleados temporales. Cómo ellos tienen que tener el mismo nivel de compromiso, liderazgo y conocimiento que nuestros propios empleados. Habla de la evaluación del desempeño. Más allá de solamente la revisión por la dirección, hay que definir el desempeño del sistema de gestión. Y por supuesto, para definir el desempeño, necesitamos definir indicadores. Necesitamos definir cuáles son los parámetros para entender si estamos mejorando o no. Y la definición de los indicadores deben ser completamente medibles. Deben ser temas que la organización